Isaías 46, versos 3 y 4, dice así: Escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu promesa de que tú nos sostienes y de que tú nos cuidas. A pesar de la situación que podamos estar pasando, sabemos que tú estás al control de cada una de estas cosas. Hoy te quiero pedir, Señor, que bendigas este tiempo, que seas tú hablando, Señor, en este día, y que pueda recibir la palabra todo aquel que tiene un corazón dispuesto para escucharte. Ponemos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de llegar a este versículo, en el versículo anterior, el Señor estaba hablando sobre los dioses de Babilonia y le dice: sus ídolos son llevados por bestias de carga. Pesadas son las imágenes que por todas partes llevan. Son una carga para el agotado. Todos a la vez se someten y se inclinan. No pudieron rescatar la carga y ellos mismos van al cautiverio. Entonces el Señor les está diciendo que ellos tenían que llevar a sus dioses. Tenían que llevar esas estatuas tan pesadas y ellos estaban cansados. Y por eso decía que lo iban a trasladar, pero igualmente lo iba a llevar a estar en un tiempo de cautiverio. Y estos dioses, que era lo que ellos idolatraban, que era lo que ellos adoraban, no tenían el poder para poderse mover de un lado a otro, sino que ellos tenían que cargar esas estatuas, montarlas sobre esas bestias, sobre esos animales, y esos animales cansados tenían que mover todas esas estatuas. Por eso el Señor hace referencia a su pueblo de que Él no necesita de que nosotros los llevemos, porque es Él el que nos va a llevar a nosotros, porque es Él el que va a cargar con todo el peso de los problemas, de las cosas que podamos estar pasando. Por eso Dios hace una gran diferencia. Y hay una firme promesa que Dios le está haciendo a su pueblo. Y cuando hablamos en la palabra de Dios y vemos el pueblo de Israel, tú como hijo de Dios, tú como pueblo de Dios, tienes que creer y recibir la misma promesa que el Señor le estaba dando a su pueblo. Por eso le dice que desde el vientre de su madre y durante toda su vida hasta la vejez lo iba a llevar. Esa promesa está para ti en este día. El Señor ha prometido que te va a llevar. El Señor ha prometido que te va a cuidar. Por eso tenemos una gran garantía de lo que es una protección divina. Por eso quiero que le digas a la persona que tienes ahí a tu lado: tienes garantía de protección divina. Y si quizás tú estás solo, párate enfrente del espejo y dile a lo que refleja ese espejo: tienes garantía de protección divina. Y tenemos que creerlo porque el Señor lo ha prometido. Así que podemos vivir tranquilos, confiando de que somos hijos de Dios y que tenemos un Dios todopoderoso que está atento a nuestras necesidades y a nuestros problemas. Así que hay algo muy importante, que a pesar de esta pandemia que estamos pasando en todo el mundo, cualquier situación, ahora que también hemos escuchado que hay una avispa asesina y hay otras plagas, tienes que creer que los hijos de Dios van a recibir una protección divina. Van a tener algo diferente que quizás el mundo no lo va a poder conseguir. Por eso quiero decirte en este día que tú no estás solo. Cuando vemos la historia, el 26 de diciembre del año 2004, en la ciudad de Maluku, Indonesia, pasó un desastre. Algo natural que ellos no se esperaban. Esa mañana una gigantesca ola de un tsunami arrasó y devastó con el sureste asiático. Llegó al centro de la ciudad, destruyó casas, destruyó edificios y el 80% de la población falleció. Fue una tragedia mayor. Pero resulta que el día anterior, el 25 de diciembre, habían 400 cristianos que vivían en ese lugar y ellos querían celebrar la Navidad,
querían celebrar el nacimiento de nuestro Señor y así mostrar fidelidad a Dios de lo que estaban creyendo a pesar de que estaban en ese lugar. Pero las autoridades musulmanas les dijeron que no, que ellos no podían hacer eso ahí, que si ellos querían celebrar esa fiesta tenían que irse a las afueras de la ciudad, tenían que irse a otro lugar, a la montaña, pero que ahí no lo iban a poder hacer. Pero estos cristianos obedecieron lo que le habían dicho las autoridades y emprendieron el rumbo hacia la montaña. Y esos 400 cristianos ese día alabaron al Señor, le dieron gracias por su nacimiento, le dieron gracias por todas las cosas que habían hecho y se encontraron con la noticia de lo que había sucedido al día siguiente. Así que la gente decía, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo es posible? ¿Pero será que el Dios de estos cristianos nos castigó con este tsunami? Solamente Dios sabe qué fue lo que sucedió. Pero lo que sí te puedo decir es que el Señor trajo la protección sobre esos 400 cristianos porque querían obedecerle, porque querían agradarle y porque querían adorarlo. Y eso permitió que salieran de esa ciudad y no sufrieran el embate de ese tsunami. Por eso hoy te quiero decir, Dios sigue protegiendo a sus hijos. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que la noticia diga, no importa lo que el mundo diga, Dios sigue protegiendo a sus hijos. Tienes que saber que estamos en un mundo lleno de maldad. No solo por lo que está pasando ahora, sino por los problemas que atravesamos día a día, por las cosas que nos suceden. Dios te sigue cuidando. Tienes esa garantía. Pero como toda garantía, siempre están las letras pequeñas. Podemos recordar cuando compramos un carro en una agencia y era un carro nuevo, siempre decían, este carro tiene garantía de 2 años o tantas millas, de 3 años o tantas millas, de 4 años o tantas millas. Siempre el carro nuevo te venía con una garantía. Pero siempre esa garantía tiene unas letras pequeñas. ¿Y cuáles eran? Que la garantía iba a funcionar si durante ese periodo de tiempo tú le hacías el mantenimiento y tú le hacías los cambios de aceite y todo lo que el carro requería en la propia agencia, donde normalmente era un poquito más costoso. Pero si tú querías ir donde el amigo mecánico, querías hacerlo en otro lado y no había un registro de que tú lo habías hecho en la agencia durante el periodo de garantía, y sucedía algo, automáticamente perdías la garantía. Entonces siempre las garantías traen una letra pequeña. Ahora bien, esta maravillosa promesa de nuestro Dios, este privilegio que Dios nos está prometiendo hoy de que nos va a cuidar, trae algo de responsabilidad. Y por eso debemos entender que también esta garantía tiene letras pequeñas, porque debemos cumplir ciertas cosas, ciertos parámetros, ciertos aspectos de nuestra vida que tenemos que comenzar a conducir correctamente para que la mano protectora de nuestro Dios no se aparte de nuestro lado. Por eso quiero leerles en Éxodo lo que dice la palabra de Dios. Se lo dice a través de Moisés, después de haberlo libertado de la esclavitud de Egipto, y mientras iban a la tierra prometida, le dijo algo, pero muy claramente le dice a ellos qué tienen que hacer para disfrutar las bendiciones y su protección. Por eso en Éxodo 23, verso 20 al 22, dice lo siguiente. Dice, date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Préstale atención y obedécelo. Voy a repetir, préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si le obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Entonces fíjense qué importante es que Dios suelta la promesa, pero suelta las letras pequeñas de la garantía. Tenemos que obedecer lo que ha Él establecido. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer
para que la protección de Dios no se aparte de nosotros. Y una de esas cosas que yo creo que es sumamente importante es la obediencia. Vamos a ver lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Y maldición si obedecen los mandamientos, desobedecen los mandamientos del Señor su Dios, y se apartan del camino que hoy les mando a seguir. Y se van así tras dioses extraños que jamás he conocido. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que no hay una tercera opción. Hay solamente dos opciones. Obedeces y vas a tener bendición, o si desobedeces vas a tener maldición. Y a veces nosotros vemos esa palabra maldición como algo tan grande, como que algo que nos va a marcar. Y simplemente la maldición es la ausencia de la bendición. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte de la palabra? Que cada uno de nosotros vamos a ser los responsables de vivir en bendición o de vivir en maldición, de obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra o de querer vivir bajo nuestros parámetros o lo que a mí me enseñaron o las tradiciones o las costumbres o lo que yo creo que se debe hacer. Pero fíjense que el Señor les dice: si se apartan del camino que hoy les mando a seguir. Entonces no nos apartemos del camino que el Señor nos está marcando. Tenemos que seguir las instrucciones, tenemos que seguir lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero leerles o quiero compartirles un ejemplo. Cuando nosotros estamos, sobre todo en este país, que nos vamos a mover de un lugar a otro, normalmente creo que el 90% de las personas usan GPS. Pero pasa un fenómeno que a veces nosotros no conocemos la vía y no queremos poner el GPS. Pero yo siempre le recomiendo a la gente, tienes que ponerlo. Porque en esa explicación te dice que si la vía que tú conoces, quizás hay un accidente, hay tráfico porque sucedió cualquier cosa, y él te dice que por ahí la vía va a ser muy larga, que tomes una vía alterna. Y aunque nos conocemos por dónde vamos a ir y a dónde tenemos que llegar, yo siempre coloco el GPS para saber si esa vía está despejada y que no me sorprenda ese tráfico. Pero hay algo que escuché en estos días que me llamó mucho la atención, que cuando tú vas camino hacia tu destino, el GPS te anuncia: en tantas millas hay un accidente, mas sin embargo tú estás en la vía más rápida para llegar a tu destino. Y cuando yo escuché eso, yo dije: wow, qué tremendo. Vamos a llevarlo a lo espiritual. Cuando tú obedeces lo que Dios ha establecido en la palabra, tienes una garantía que quizás no va a ser en el tiempo que tú estás esperando, pero que es la vía más rápida para poder llegar a esa bendición. Porque te estás diciendo, aunque hay algo que pasó, aunque hay un accidente, aunque se cayó un árbol y la vía está trancada ahora, sigue siendo la vía más rápida para llegar a tu destino. Entonces siempre la obediencia va a ser la vía más rápida para llegar a tu destino. Es una promesa que Dios nos da en su palabra. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. No va a ser fácil, no es fácil, pero tenemos que aprender a hacerlo para poder ver las promesas cumplidas en nuestra vida. Mucho de lo que me han escuchado cuando predico en el encuentro de hombres, cuando lo hacíamos allá en Venezuela y ahora que ya lo logramos hacer aquí en nuestra iglesia, y han escuchado el testimonio de cuando yo jugaba béisbol y tener que salir del béisbol y de todo lo que eso implica y comenzar a trabajar en la petrolera. Salir de lo que a mí me gustaba para estar en un sitio que a mí no me gustaba, que no iba conmigo. Pero esa historia no termina ahí. Esa historia continúa. Lo que pasa es que en los testimonios que yo he dado en las prédicas y en los encuentros, solamente termina ahí, en la bendición que Dios dio para nuestra vida. Pero resulta que después que ya yo estaba en la petrolera,
Que al principio yo peleaba con Dios. Y al principio yo decía, Señor, ¿por qué me sacaste de jugar béisbol? Si ese era mi mundo, si eso era lo que a mí me gustaba. Pero después que fue pasando el tiempo, y pasó el primer año, y pasó el segundo año, yo comencé a vivir un mundo de tranquilidad, entre comillas. Comencé a disfrutar de tener mi pago 15 y 30, no tenía que preocuparme si bateaba bien o si bateaba mal, o lo que decía la prensa, o si el manager le caía bien o no le caía bien. A mí me pagaban por lo que yo hacía y no había ningún problema. Había beneficios, había jubilación, había vacaciones que no las pagaban. Todo estaba marchando bien. Y de repente el Señor nos llama para comenzar a hacer su ministerio, para comenzar a hacer su obra. Y fue cuando comenzamos a liderizar en Casa de Dios Betel, allá en Venezuela. Pero cuando el Señor me llama, para mí no fue una decisión fácil. Era tener algo que yo creía que era cómodo, que era seguro, dejar todo eso para comenzar a entrar en un ambiente de algo que yo no había experimentado nunca. Y recuerdo que cuando uno va a firmar la renuncia, tú elaboras la carta y después que tú la elaboras tienes que comenzar a andar por algo que se llama la ruta, que tienes que ir a los diferentes gerentes de la planta, de la industria, para que ellos vayan firmando. El de logística, el gerente de planta, el gerente general, y finalmente el que era tu gerente directo era el que firmaba, el superintendente. Y yo puedo recordar que cada vez que yo entraba en la oficina y tenía que decirle, mira, aquí está mi renuncia, yo voy a dejar de trabajar aquí. Todo el mundo decía, pero tú eres loco, ¿cómo tú vas a dejar esto? Si todo el mundo está tratando de trabajar en la industria petrolera y tú vas a renunciar. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo vas a hacer? Y cuando yo le decía, no, lo que pasa es que yo estoy renunciando porque voy a comenzar a servir al Señor. La gente se me quedaba viendo como que, pobrecito, este muchacho se volvió loco. Se le zafó un tornillo. Dejar esta seguridad de la industria petrolera por ir a servir al Señor. Pero tuve que tomar la decisión de obedecer lo que el Señor nos estaba llamando en ese tiempo. Y finalmente, cuando llegué al último punto, pude escuchar que me dijeron, tú vas a regresar, tú no vas a aguantar eso. Tú vas a necesitar esto. Aquí te vamos a estar esperando. Y para la gloria de Dios, el Señor comenzó a hacer lo que era necesario y no tuve que regresar a ese lugar. Agradezco a Dios por el tiempo que estuve ahí, porque fue de gran enseñanza para cosas que necesitaba mi vida. Pero ya estaba en otra etapa, creyendo lo que el Señor había dicho, obedeciendo cuál era su mandato. Pero la historia no termina ahí, porque después que ya estábamos en Venezuela, de que ya estábamos en la iglesia Casa de Dios, allá en Lechería, con los pastores Dumas, los pastores de familia, llevar adelante una red, llevar adelante matrimonios, lo que el Señor nos había llamado, el desierto que nosotros tuvimos que pasar de restaurar nuestro matrimonio para ahora poder bendecir con ese testimonio la vida de otras personas. Y cuando ya estaba tranquilo, que yo decía, aquí me jubilo, aquí me voy, hasta que el Señor venga, entonces vino otra etapa. Tener que salir por circunstancias diversas y llegar a otro país y comenzar otra vez de cero y comenzar a hacer cosas que ya yo había dejado de hacer. Y tuvimos otra vez que obedecer lo que Dios estaba diciendo. Y otra vez comenzar hasta que vimos el plan de Dios y poder tener ahora nuestra iglesia Casa de Dios Miami, que ha venido creciendo poco a poco, que sé que ha bendecido vidas, que ha bendecido familias. Y otra vez estamos en creer lo que Dios ha establecido. Pero lo más importante es obedecer. ¿Y por qué yo te digo todo esto? Porque tú tienes que entender que cuando Dios te va a bendecir, dice su palabra, que Él te va a llevar de gloria en gloria y de bendición en bendición. El Señor no te va a dejar estancado donde tú estás, ni te conforme con lo que tú tienes ahora, porque el Señor te va a promover. Eso lo dice su palabra. Por eso vamos a ver lo que dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios 3, verso 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Cuando tienes a Jesús en tu corazón y eres guiado por el Espíritu Santo y obedeces, el Señor te va a llevar de gloria en gloria. ¿Qué podía ser para mí mejor que estar jugando béisbol, que estar en ese ambiente? ¿Cómo podía ese cambio del béisbol para la industria petrolera ser mejor para mi vida? Pero era necesario vivir esa etapa para lo que el Señor nos está entregando hoy. Muchas cosas sucedieron en lo espiritual y en lo natural en ese periodo para nosotros hoy encaminarnos a lo que es el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso quiero que mires a tu alrededor, y lo que tú tienes a tu alrededor está bien, pero Dios te va a dar algo mejor. Y no es que ahora ustedes van a ver a su esposa o a su esposo al lado y van a decir, el Señor me va a entregar algo mejor que tú. No me refiero a eso, no quiero que me malinterpreten. Lo que quiero decir es que lo que tú estás viviendo hoy en tu casa con tu esposa o con tu esposo, hoy quizás te parece bien, quizás no está haciendo lo mejor porque tienen problemas en el matrimonio, pero en un futuro, si tú obedeces al Señor y obedeces su palabra, ese matrimonio se va a consolidar. La relación que quizás tienes con tus hijos hoy, quizás no es la mejor, pero si tú le crees a Dios, esa relación se va a consolidar. El trabajo donde tú estás, quizás no es lo que a ti te gusta, pero si tú le crees a Dios, Él te va a poner en un lugar mejor. Y por eso dice su palabra que Él te va a llevar de gloria en gloria. No te conformes con lo que tienes hoy, porque Dios te va a abrir la puerta a cosas mejores. Tenemos que creer lo que dice su palabra. Pero ahí viene otro aspecto muy importante para seguir en las garantías de Dios. Y es que Él tiene que crecer para que nosotros tengamos que menguar. Porque cuando Él comienza a crecer, no significa de que nosotros tenemos que ser tímidos y que de nosotros no tenemos que estar callados. No significa eso. Lo que significa es que Él tiene que comenzar a ser la figura principal de tu vida. Vamos a ver lo que dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 25. Juan capítulo 3, verso 25. Dice, surgió un debate entre los discípulos de Juan y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Él es novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Qué importante esta parte de la palabra, lo que Dios nos quiere hablar a través de ella. Juan era quien bautizaba y fue quien bautizó a Jesús. Y por mucho tiempo anunciaba la llegada del Mesías. Anunciaba la llegada de alguien que iba a ser el Salvador. Para ese momento, como decimos en criollo, Juan era el duro. Como Juan no había otro. Él era el que bautizaba y él era el que decía, viene un Mesías. Y de repente llegó ese Mesías. Y Juan lo bautiza. Pero los discípulos de Juan dicen, ¿por qué ahora van donde está Jesús y no donde estamos nosotros? Porque ellos estaban acostumbrados de que todo el mundo iba donde ellos estaban para ser bautizados. ¿Cómo es que aquel ahora que está allá, por el cual tú lo bautizaste hace poco, ha usurpado nuestra posición de ser lo que bautizan? Pero Juan se lo explica de una manera satisfactoria, porque él dice, es necesario que él comience a crecer y que comience a agarrar prestigio. Y por eso hace un símil de lo que es la novia y el novio antes de llegar al matrimonio.
Era algo importante cuando el novio y la novia se iban a unir para casarse, para el pueblo judío, de que esa novia fuera virgen. Y por eso dice que el novio, el amigo del novio, se alegra cuando escucha la voz del novio. ¿Pero qué quiere decir esto? Se lo voy a explicar. El amigo del novio era quien llevaba al novio a la recámara. Y una vez que lo entregaba en la recámara donde la novia lo estaba esperando, una vez que se hayan casado, ya eran esposos, él se quedaba fuera. Era una especie de padrino. Era el padrino del novio. Entonces él se quedaba fuera. Y cuando él escuchaba lo que la palabra nos dice que son los votos, era que él pegaba un grito de júbilo de saber de que la novia que le habían entregado por esposa era virgen. Y cuando el amigo del novio escuchaba los gritos de júbilo, decía, wow, él quedó satisfecho, está contento, se cumplió lo que se cumple en esta ley, ahora yo me retiro, ahora yo me voy. Cuando lo llevamos a lo que nos quiere enseñar la palabra, es que Jesús es la cabeza, es el esposo, y la novia es la iglesia. Y el hombre que está escuchando es el viejo hombre. Cuando Dios comienza a tener una relación, Jesús con su esposa, que es la iglesia, y comienzan a estrecharse y comienzan a estar unidos, entonces ese viejo hombre comienza a retirarse, porque comienza a menguar lo que tú eras antes, lo que tú hacías antes, los vicios que tenías antes, y ahora comienza a crecer lo que es el nuevo hombre, porque comienza a tener una relación con Dios. Qué importante es que nosotros comencemos a menguar para que nuestro Señor sea el que se levante y que la gente nos pueda ver. Yo jugué 11 años profesional y aprendí mucho en el béisbol. Aprendí lo bueno, aprendí lo malo, aprendí las técnicas, aprendí muchas cosas. Pero hoy en día son mis hijos los que tienen la fuerza y los que tienen el talento. Ya yo no lo puedo hacer. Y yo recuerdo que las primeras veces que yo iba a los tryouts, que comenzaba a presentar a mis hijos, siempre había algo que ellos decían era, y se lo decían a ellos, y después si quieren se lo preguntan, le decían, si tú bateas como tu papá, tú estás hecho. Tienes el mismo físico, se parecen. Si tú bateas como él, estás hecho. Y yo no era que decía, viste, tienes que comenzar a batear como yo para que puedas sobresalir, sino que la respuesta mía, él es mejor que yo. Ellos van a ser mejor que yo. Ellos tienen mejores dones y talentos que yo. Y tienen mayores fortalezas que yo. Y cuando yo decía eso, yo a ellos lo ponía grande y yo comenzaba a menguar. Yo no comenzaba a decir, no, yo soy el pelotero, ustedes son los que tienen que hacerme caso, se dan cuenta. No, yo comenzaba a apartarme porque ahora necesitaba que ellos comiencen a levantarse para poder tener una carrera. Y una de las cosas que podía yo notar era que cuando yo decía eso, cambiaba la actitud. Y sobre todo de ellos, porque se sentían seguros. Ya no sentían la presión de decir, tengo que batear o tengo que hacer lo que mi papá hacía. Yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero había algo que siempre pasaba, o pasa en lo natural. Yo recuerdo que cuando yo comencé a jugar béisbol, que yo era un novatico, mi papá había sido preparador físico de los Leones del Caracas por mucho tiempo. Y cuando yo entré a ese ambiente y me ponían a mí, o salía en una nota de la prensa, o salía por televisión, decían, ahí está el hijo del profesor Rafael Noriega. Y por muchos días, meses, y quizás los primeros años siempre fue igual. Ahí está el hijo del profesor Rafael Noriega. De repente yo comencé a ser un hombre y ya decían, ahí está Kevin Noriega. Y al final de mi carrera, entonces decían a mi papá, ahora él es el papá de Kevin Noriega. Entonces, lo que comenzó siendo de una manera, terminó siendo de otra. Porque poco a poco uno iba creciendo y el otro iba menguando. En lo espiritual pasa lo mismo. Tú tienes que menguar tu ego, tú tienes que menguar tu soberbia, tú tienes que menguar tu lógica y comenzar a crecer como un hijo de Dios. Porque cuando tú comienzas a crecer como un hijo de Dios, ya no van a decir, ahí va Pedro Pérez, ahí va Juan, ahí va, qué sé yo, Rafael. Ahora lo que comienzan a decir, ahí va un hijo de Dios. Nosotros queremos ser como esa persona porque Dios se ve reflejado en él.
Entonces cuando tú comienzas a menguar, Él va a comenzar a crecer. Y cuando Dios finalmente ve esa actitud en nosotros, como decía el ejemplo que puso Juan, entonces el Señor pega un grito de júbilo de decir, ahí está un hijo mío que me agrada, ahí está un hijo mío que hace las cosas correctas, ahora yo voy a comenzar a bendecirlo. Pero tenemos que comenzar a menguar. Recuerda que tu ejemplo va a hablar más que tu palabra. No importa si tú eres pastor, si tú eres profeta, si tú eres líder o si tú eres solamente uno de los que van los domingos a escuchar la palabra. Cuando tú dices ser cristiano, cuando tú dices ser un hijo de Dios, más va a hablar tu ejemplo que tus palabras. No es necesario que digas tantas cosas, es más necesario que te comportes como un hijo de Dios. Y para que eso suceda, tu yo, tu ego tiene que comenzar a menguar para que Él comience a crecer. Y ya para cerrar la palabra, la garantía se va a cumplir en tu vida. Cuando tú comienzas a obedecer a Dios, cuando tú comienzas a menguar para que Él crezca, esa garantía de protección se va a hacer efectiva en tu vida. Pero hay algo que tú tienes que tener claro. Será como Dios dijo que será. No es como yo quiero que sea, es como Dios lo haya establecido. Cuando regresamos a Éxodo 23, verso 25 al 28 dice así: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. En toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Delante de ti enviaré avispa para que ahuyenten a los heveos, cananeos e hititas. Entonces fíjense cómo comienza este verso. Comienza diciendo adora. Y cuando tú adoras a Dios es porque Él es el centro de tu vida. Tu mayor adoración, lo que es el día a día, por lo que tú te levantas, por lo que tú quieres hacer, es Dios, tu mayor adoración. Entonces Él tiene que ser lo primero en tu vida. Muchos de nosotros no nos damos cuenta y quizás comenzamos a colocar cosas primero que Dios, personas primero que Dios. A veces nuestros hijos se convierten en nuestra mayor adoración, nuestro esposo, nuestro padre, algún deportista, algún cantante. Sabemos todo lo que dice, todo lo que comenta, lo que tuvo que pasar en su vida. Y queremos hasta caminar, queremos hasta imitarlo. Pero nuestra mayor adoración tiene que ser nuestro Dios. Él tiene que ser lo primero en tu vida. Él tiene que ser lo segundo en tu vida. Él tiene que ser lo tercero en tu vida. Porque cuando tú comienzas a poner al Señor de primero y das tu mejor adoración, entonces viene la promesa que Él te está diciendo. Y fíjense lo que nos dice en esa palabra. Dice, bendeciré tus alimentos. O sea que no te va a faltar el pan, no te va a faltar el alimento cuando comienzas a poner a Dios de primero en tu vida. Lo segundo que te dice, bendeciré tu salud. Y aunque el enemigo se quiera levantar, y aunque el enemigo te quiera exterminar, y aunque el enemigo con una enfermedad te quiera sacar de esta tierra, Dios es quien tiene la última palabra. Es Él en su soberanía que decide cuándo estamos y cuándo no estamos. Porque la promesa que te está dando es que yo bendeciré tu salud. Y después te dice, te daré larga vida. Es una promesa que el Señor te está dando. Y finalmente nos dice este verso, tus enemigos físicos y espirituales tendrán que huir y no podrán hacerte nada.
Y como dice la canción del hermano Juan Luis Guerra, yo mandaré las avispas. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, porque yo le envío mis avispas para que le piquen. Y la palabra nos está diciendo, yo enviaré la avispa para ir en contra de tus enemigos. No va a haber nada ni nadie que te pueda hacer frente si tú pones a Dios de primero en tu vida. Es una garantía. Pero tienes que comenzar a hacerlo. Tienes que comenzar a obedecer a Dios. Tienes que comenzar a menguar tú y tienes que comenzar a adorarle y ponerle de primero. Pero miren qué importante cómo termina este verso. Ya con esto quiero cerrar la palabra. Fíjense lo que nos dice Éxodo 23, 29 y 30. Dice, sin embargo, no los desalojaré en un solo año. No sea que al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco hasta que sean los bastante fuertes para tomar posesión de la tierra. El Señor le prometió una tierra nueva a su pueblo. Dijo que iba a derrotar sus enemigos. Pero ahora le está diciendo, yo no los voy a sacar a todos de una vez. Porque si lo hago, entonces se van a llenar la tierra de bestias. Y ahora sus enemigos van a ser los animales que lo van a atacar. Y quizás pueden caer muertos en ese lugar. Yo lo voy a ir haciendo poco a poco. Y fíjense cómo termina el verso. Cuando seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra, entonces yo te la voy a dar. Tu bendición, tu tierra prometida, está ahí a la vuelta de la esquina esperándote. Pero el Señor necesita que tú seas lo suficientemente fuerte espiritualmente como hijo de Dios para poder tomar esa bendición. Porque quiero decirte algo. Fíjense lo que dice la palabra. Es una gran revelación. Dios le estaba dando una bendición, pero la bendición podía traer una consecuencia. Si desalojaba a todos los enemigos, podía ser atacado por los animales. Iban a ser bendecidos porque llegaron a una tierra nueva, pero podía traer una consecuencia negativa. Muchas veces a nosotros el Señor nos está prometiendo, nos está soltando una bendición, pero esa bendición, si no lo hacemos correctamente, si no nos fortalecemos física y espiritualmente, puede traer una consecuencia negativa. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Por eso Dios le dice, como te dice a ti hoy, le dijo a su pueblo, que hasta que seas bastante fuerte, no podré enviarte lo que estás esperando. Y quizás tú no me entiendes o no me hago entender lo que quiero decir. Te lo voy a poner con un ejemplo. Hay gente que quizás hoy el Señor ha escuchado su oración. Quizás hay gente que está pidiendo porque quiere tener un hijo en casa. Porque quizás la esposa no puede quedar embarazada o el problema es el hombre. Y ellos quieren tener un hijo en casa. Pero su matrimonio hoy no está llevando o no está siendo llevado de la mejor manera. Entonces Dios dice, ¿para qué yo voy a enviar la bendición de un hijo a ese hogar si ese matrimonio tiene problemas, tiene conflictos y quizás cuando ya hayan recibido la bendición comiencen a tener problemas y terminen divorciándose? Entonces ese niño tenga que crecer sin estar papá o mamá a su lado. Entonces es necesario que antes de que comiences a orar por eso, estés a cuentas con el Señor y comiences a tener una mejor relación con tu esposo o con tu esposa, para que estén en un equipo unido para recibir lo que Dios está dando. Hay gente que dice, voy a hacer el negocio de mi vida. Mira, es que si esto se me da, yo me voy a comprar esto y me voy a comprar un carro y me voy a comprar un apartamento y le voy a regalar a fulanito y le voy a dar al otro, y hacen los grandes planes. Y Dios te quiere bendecir, quizás sí. Pero hoy, antes de recibir esa bendición, tienes un trabajo, ganas 15 y 30, pero no apartas
el diezmo para el Señor. Entonces Dios dice, hasta que él no sea fuerte espiritualmente y entienda lo que dice la palabra, yo no lo puedo bendecir. Porque dice la palabra de Dios, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Si hoy que tienes poco no has tenido un corazón de fidelidad con el Señor, entonces ¿cómo Dios te va a poner en lo mucho? Quieres conseguir un gran contrato, quieres ser un buen deportista, pero no lo pones a Él de primero. Entonces Dios quiere darnos la bendición, pero quiere preparar nuestro camino. Así que Dios ha hablado hoy. El Señor conoce la intención de nuestro corazón. Por eso es necesario que comencemos a disfrutar de esa garantía y que cuando salgan las letras pequeñas ya nosotros los tengamos cubiertos. Puedo decirle, Señor, estoy preparado. Señor, obedezco lo que dice tu palabra. Señor, quiero menguar yo para que tú seas lo principal. Quiero que seas lo primero en mi vida. Ahora, toda garantía, y como el ejemplo que puse al principio, la garantía de un carro va de acuerdo al fabricante de ese carro. La garantía de un carro Ford es de alguien que compró un carro Ford. La garantía de un carro Nissan es de aquel que compró ese carro Nissan. Una garantía no va a ir de otro fabricante. Entonces todos en esta tierra somos creación de Dios. Pero dice la palabra que a los que le recibieron se le da la potestad de ser hijos de Dios. Y esta promesa de garantía es para los hijos de Dios, para su pueblo. Entonces necesitas entrar, primero estar en el pueblo de Dios, el ser un hijo de Dios, para después comenzar a disfrutar las garantías de su protección divina. Por eso yo no sé hoy si tú que estás ahí conectado alguna vez has hecho una oración y le has dicho, Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón. Yo quiero que tú seas lo primero en mi vida. Y inclusive si lo hiciste en alguna oportunidad y te sientes que te apartaste, que quizás no estás viviendo una vida, hoy es el tiempo de reconciliarnos con nuestro Señor. Hoy es el tiempo de comenzar a tomar una decisión de decirle, Padre, yo quiero que tú entres en mi corazón. Por eso yo voy a decir una oración y yo quiero que tú la repitas después de mí. Que esta sencilla oración va a hacer que tú cambies a ser una criatura de Dios a un hijo de Dios y que entres a no tener garantía a tener la garantía. Padre, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que quizás había oído de ti, pero nunca he tomado la decisión de realmente ser un hijo tuyo. Hoy acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Te pido que limpies todos mis pecados y que con ese sacrificio sea yo una nueva criatura. Que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida y pueda estar ahí para el día que yo esté cara a cara contigo, yo pueda entrar y estar en el cielo. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Hoy te acepto y te recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, hoy tienes la garantía de que el Señor va a poder proteger tu vida. Porque ya entraste en lo que Él ha establecido en su palabra. Y si no, todavía estás a tiempo. Y tú, querido hermano, querida hermana, si has estado apartado o no has tenido el tiempo para vivir una vida como Dios manda, es el tiempo que comiences a hacerlo. Porque cuando vemos la palabra de Dios, cada una de las promesas que el Señor le decía, tienen que dejar la rebelión, tienen que dejar de hacer las cosas como tú crees que tienes que hacerlo y tienes que obedecer lo que dice mi palabra. Entonces con Dios no podemos negociar. Con Dios no podemos decir un día lo hago bien, un día lo hago mal. Como lo vimos en su palabra, o estamos en bendición o estamos en maldición. Así que Dios quiere hacer un pacto contigo.
Solamente tienes que comenzar a obedecerlo y Él te va a bendecir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada hombre, por cada mujer que se conectó hoy y que a través de las redes pudieron recibir esta palabra. Hoy, Señor, declaro que esta palabra sea efectiva en sus vidas. Declaro que este tiempo de pandemia, este tiempo de plaga, este tiempo que tú has permitido, sea un tiempo para comenzar a buscar tu rostro y estar nuevamente cara a cara contigo. Hoy declaro en el nombre de Jesús que cada persona que comience a obedecerte, que comience a menguar, que comience a adorarte, de ponerte de primero en su vida, comience a ver las bendiciones que tú has prometido, eso que están esperando, ese anhelo de su corazón. Declaro en el nombre de Jesús que se va a soltar y que ellos lo van a poder recibir, porque tus promesas están ahí, y cuando su corazón esté preparado para recibirlo, tú lo vas a enviar. Hoy declaro una palabra de bendición sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. No tiene derecho ninguna enfermedad. No tiene ningún derecho que una familia no pueda tener hijos. Que no falte el alimento en su hogar. Son las promesas que tú has dicho, Señor. Y sé que las vas a cumplir. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia en este lugar y en el lugar donde cada persona se ha conectado. Te bendecimos. Estamos agradecidos. Te adoramos y te decimos que eres el Señor y Señor de nuestra casa. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo continúe bendiciendo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y nos vemos la próxima semana.